RTP. Vamos a aprovechar que la tenemos aquí para sacar el mayor provecho de su conocimiento, pero sobre todo de este artículo que ha escrito, que solamente el título ya provoca que te hagas muchísimos cuestionamientos. Ya está con nosotros, la vamos a saludar. ¿La presenta usted, Ome? Sí, con mucho cariño, gran admiración, conozco su trayectoria, hemos en algunos temas trabajado juntas, podría decirlo. María Josefa Coronel, abogada muy prestigiosa y bueno, una amplia trayectoria en su carrera. La tenemos aquí. María Josefa, buenos días, bienvenida. Gracias, Doménica, por ese cariño, por ese recibimiento. Mucho aprecio y mucha admiración, como lo decía, por todo lo que usted ha venido haciendo. Y que ahora es TikToker. Es que no. En Instagram, perdón, ahora video comunicativo, hablando de la importancia de las leyes, de lo que pasa en el país. Interesante, generadora de contenido ahora, María Josefa. Bueno, son 60 años que cumplí hace poco y tengo 40 años, no, ¿qué va? Tengo 43 años trabajando. Entonces, algo he de poder contar. No, y sobre todo parte de la reinvención, eso a mí me parece interesante, ¿no? Que ha tenido que también emigrar a las redes sociales y poner a consideración de toda esa comunidad que la sigue sus conocimientos, así que eso también es interesantísimo. Bueno, voy a leer el título de este artículo y sacaré también algunas partes que me parecieron fundamentales. Toca alzar la voz. Mario Godoy sigue presidiendo el Consejo de la Judicatura y ninguna autoridad siente vergüenza suficiente para rechazar y finalizar este sinsentido. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el miércoles pasado, una vez más, rechazó el cuestionamiento del coordinador de la veeduría, quien presentó un informe crítico de legalidad y legitimidad del proceso para la selección del nuevo fiscal general del Estado. ¿Por qué alzar la voz? Porque principalmente la ciudadanía, la gente tiene un derecho fundamental, un derecho humano que se llama la dignidad. La dignidad no es una palabra que tiene que ver solo con la existencia, sino que tiene que ver con el reconocimiento de nosotros como seres humanos que necesitamos exigir transparencia, verdad, un poco de respeto, de no creer que somos tontos, un poco de respeto para aquellos que quieren que veamos como normal el manejo burdo, ordinario y a veces hasta ignorante que tienen ciertos personajes que llegan a la política o para quedarse ahí o para hacerse cargo de la justicia, en el peor sentido de la palabra. Se está alzando la voz y esto está pasando desde la Asamblea Nacional, el cuestionamiento, el proceso, el juicio político a Mario Godoy. Pero yo no sé, María Josefa, si la ciudadanía en general está conectada con la importancia del juicio del personaje y del Consejo de la Judicatura y lo que representa o debería representar la presidencia de este Consejo. La ciudadanía está amenazada todos los días. La ciudadanía no puede dejar de pensar qué hacer para regresar vivo a la casa. No puede hacer otra cosa que buscar empleo para poder saldar sus deudas, en el caso que las tenga, que seguramente todos conformamos más del 80% de la población ecuatoriana con relación a las instituciones financieras, o conseguir trabajo para sobrevivir, o sobrevivir del agresor que tenemos en casa. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, no me parece que deberíamos pensar en una ciudadanía que no le importa. Sí le importa, claro que le importa. Asimismo, y tristemente, pues hay gente que al lado de un muerto o de un accidentado se acerca no para salvarle la vida, sino para robarle el dinero. Entonces, ¿a quién queda? Queda aquellas personas que han tenido el privilegio de tener una educación, queda la obligación de los medios de comunicación, queda la obligación de los abogados, de la gente decente, de la gente que no tiene un título universitario, pero percibe que aquí no hay decencia, para exigir eso, una dignidad, una mirada digna hacia la gente. ¿Todos los que usted ha nombrado están alzando la voz en ese sentido? Yo creo que sí, y yo creo que sí, porque incluso hay gente que nunca la ha unido, por poner un ejemplo, un candidato, un personaje político. Hay gente que se puede decir de derecha o de izquierda, o matemático, filosófico, o abogados,
que coinciden en que esto no tiene sentido, tener sentado en el Consejo de la Judicatura a un personaje dueño de un estudio jurídico que ha sido abogado de Fito. Y esto, María Josefa, ¿cómo afecta la crisis institucional que se está viviendo en el Consejo de la Judicatura, y yo me atrevo a decir en la justicia en general en el país, contra la lucha del crimen organizado, que es algo que nos tiene a todos aterrorizados, nos tiene a todos, los ciudadanos, atados de manos? Vea, yo parto del punto que no toda lucha contra los grupos de delincuencia organizada deben de ser públicos, porque me parece que es un tema de seguridad que debe tener ciertos criterios de cautela, de silencio, ¿no? Por eso cuando escucho a los ministros, pues tengo entendido que tienen que decir algo general, porque no van a contar sus planes. Pero más allá de ese sigilio legítimo, hay unos resultados que ve la gente. Y esta gente está sentada en el poder hace 2 años, jurándonos todas las semanas o cuando las estadísticas se caen, que hay un plan. Plan Fénix, plan Pajarito, plan Lora, plan lo que fuera, plan 2026. Pero el 2025 no ha podido descolocarse de un sitio vergonzoso y doloroso como el año de mayor muerte en la última historia del Ecuador. Entonces, respeto este silencio que debe haber en temas de seguridad, pero los números dicen que ese silencio no está generando resultados. Dicen que para conocer el monstruo hay que estar en sus entrañas, y usted estuvo en esas entrañas como directora del Consejo de la Judicatura. Y quizás cuando uno hace la evaluación de la gestión dice, yo hubiera podido cambiar más, pero el mismo sistema no lo permite. Yo en mi gestión fui criticada por no haber hecho los cambios necesarios porque el mismo sistema te limita. ¿Pasa eso? ¿Le pasó a usted? ¿Le pasa eso a otro nivel? Muy interesante. Se lo contesto en 3 áreas. Hay un liderazgo ético, hay recursos económicos y hay una protección de la política que siempre existe. Vamos por el primero. Lo hice y lo hice bien. No tengo ningún cargo de conciencia ni ningún temor ante el jurado que me importa, que es el de los cielos, que también está en la tierra, en que yo he torcido o hecho algo para hacer... Para beneficiar a alguien. Correcto. No conozco, no ha habido día en que yo he manejado o influido o acercado a cualquier persona que hace justicia con algún fin, porque no era mi competencia. Segundo, recursos económicos. No hubo recursos económicos. El presidente de la República en ese entonces era Guillermo Lasso. Más allá de los criterios que él haya tenido para decidir a dónde va, no pensó, no decidió o no tuvo los asesores que lo convenzan que era importante invertir en la justicia. Y la protección a este control político miserable que tiene la Asamblea no existía, porque el Consejo de la Judicatura en ese entonces estaba cuarteado. Teníamos a un presidente que es Fausto Morillo, que tengo la mejor impresión de él en su vida profesional, pero habían 2 bandos que no sabíamos a quiénes rendían las cuentas, que al final del día se entraban a manejar en el mismo zaguán oscuro y asqueroso de un pacto político que no pudo esconderse, el correísmo y el socialcristianismo. Entonces, ante eso, una persona que quiere no morir con una bala ahí o condenada, quién sabe, con esta gente, preferí renunciar. Porque me parece más digno. Sí, pero yo no hablaba básicamente de una rendición de cuentas de su gestión, sino de cómo se mueve o cómo está constituida esta estructura. ¿Por qué termina siendo tan fácil permearlo por presidentes hoy cuestionados y procesados? ¿Qué está pasando al interior? ¿Dónde está ese quiebre o fractura? Han infectado el espíritu de los jueces. Yo me acuerdo que cuando yo entré, yo dije, todo servidor judicial es digno y hay que rescatarle esa dignidad, esa independencia interna que debe haber. Los hacían asustar, pues. Mira, colabora, porque si no te vas. Colabora, porque si no, ¿qué va a pasar con tus hijos? No, entonces da igual si se queda o no Godoy.
Si el problema está en la cabeza, está en el tronco, en las ¿Cómo? en No, las no, no, uñas, no. A ver. No, porque cuando usted tiene claro que un juez debe de actuar como debe de actuar y pone como dirigente, como jefe de una dirección de transparencia o disciplinario, alguien que tenga destrezas en la investigación interna de una organización pública, sabe perfectamente qué juez está siendo amenazado. De hecho, de manera informal, tuvo que el Pleno del Consejo que tomar decisiones, porque en un momento en que se pudo hacer cosas, pues ahora, se logró, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se pudo destituir a algunos jueces y fiscales. Yo estoy de acuerdo que Godoy tiene que salir. Es insostenible su presencia, sus vínculos con la gente que ha puesto él, que dice, no, que lo puso el presidente. No, sabemos cómo, los que hemos estado en el sector público sabemos cómo funciona el tema. E inclusive esos puestos se reparten entre vocales, ¿no? Tú te encargas de Guayas, de Pichincha, de Manabí, tú pones Santo Domingo y así sucesivamente, porque así pasa. Y el que quiera decir, no, eso no pasa, yo creo que no nos vamos a engañar a estas alturas del partido. Ahora, tomando en consideración que quienes manejan el Consejo de Judicatura son los vocales, y los vocales, salvo honrosas excepciones, dependen de alguien que tiene la protección política. Y cuando esa protección política se convierte en hacerle oda y cumplir sus órdenes, es donde todo se desvirtúa. Y lastimosamente el Consejo de la Judicatura ha sido una institución que en todo este tiempo se ha desvirtuado de la forma en todo el sistema. Abogados, funcionarios, los que están en la cabeza, los que han pasado, no todos por supuesto, pero al final de cuentas el error y el problema es el mismo. No importa si viene la policía y mete preso a 100.000 personas, delincuentes, GDO con antecedentes, los jueces los liberan. Entonces, y la acción disciplinaria que tiene que tener el Consejo de Legislatura no se cumple. Entonces, por más buena intención que exista, esta institución no sirve de nada al momento de tener que sancionar a los jueces. Pero ¿cuántos jueces hemos visto sancionados con todos los niveles de corrupción que hay en todo ámbito? Y vemos solamente el penal como lo grave, porque son los asesinos, los delincuentes. No, pero en civil, no, es una cosa bárbara. En niñez y adolescencia, correcto. Usted tiene toda la razón, que yo solamente le voy a decir dos cosas. Hubo un vocal, y no me corresponde a mí decir los nombres, que le dice a una persona que está a cargo de la dirección, mira, Guayas es mío, entonces yo quisiera saber cómo nos vamos a dividir. Si nos vamos a dividir con los jueces o la parte administrativa. Esa persona que le sobran pantalones, aunque si hubiera hubiera sido una mujer, la persona de la que estoy hablando. Las mujeres usan pantalón también, no drama. Lo único que le dijo es, sal de mi oficina, ¿ya? Porque te puedo meter preso. Qué pena que no he grabado esta parte, será mi palabra contra la tuya, pero quiero decirte que te largues. Claro. Entonces, tengo entendido pues que hubo un periodo de paz por este carácter. 2. El Consejo de la Judicatura nació en 1998, con la Constitución del 98. Estamos 2026. Ha habido pequeños cambios, concentración de poderes y otra vez aflojar un poco los poderes. Es un modelo que ya llegó a donde pudo llegar. Hay que cambiarlo. Y toda la justicia tiene que entrar a una reforma, la misma que se diseñó en el año 95 y 97, que dio a luz esta Constitución del 98. Entonces le tocará ya traer expertos, sentarnos todos los que amamos el Poder Judicial y creemos en una justicia posible, independientemente de las posturas políticas, para sentarnos a revisar en dónde están las grietas. Técnicamente. Eso sería lo único que tendrían que hacer la justicia y el Consejo de la Judicatura para que la ciudadanía vuelva a confiar en este poder. Y la gente, Doménica, la gente, es fácil acusar a la gente y no la defiendo con esto, solo quiero tener una mirada un poco más comprensiva, más allá. Una juventud que no ha tenido buenos profesores en los últimos 25 años, porque vino Correa y sacó todos, porque todos no deben de tener historia, entonces a los mayores de 60 años, pues lo sacó. Nos olvidamos, no nos enseñan cívica. Los textos, el contenido de lo que leemos, tenemos unas redes sociales que nos han
han secuestrado. Familias que están muy alejadas también. Muy alejadas, se rompió el diálogo político desde lo público se volvió violento, unas sabatinas que se pasaban todo el día insultando. Esa gente que creció con ese lenguaje violento, hoy es profesional. No, y hay un desinterés. Hoy son asambleístas. Hoy son asambleístas. Entonces, esa es la gente que tenemos. Eso esa es lo gente que representa al país. Y esa es la semilla de la ignorancia y el odio que sembró el correísmo, y hay que tenerlo claro. Hay que evitar nuevas caras, nuevos autoritarismos, y un presidente o un gobierno que hoy se caracteriza por ser de ADN, que no da la cara, que no habla, que no dice, y que voy a tratar de ser muy técnica en esto. Lo que está haciendo es estirar la sábana de la legalidad para tapar lo inmoral y lo antiético que representa Godoy. Y lo está haciendo el bloque de ADN, porque con mayoría pueden hacer más. ¿Y dónde ve? ¿Cuáles son las acciones que usted dice, ok, con esto, así están tapándolo? Porque están permitiendo que la comisión de fiscalizador pulule en su fantasía de que es fiscal. Esto no es un procedimiento penal, esto es un procedimiento político, y hay que dejar claro que ese servidor público ha roto la confianza política, ha hecho lo que no tiene que hacer, ha contratado a gente que está siendo acusada de lo que está siendo acusada y ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, renunciar. Y además que es contradictorio, en una lucha contra el narcotráfico no proteges a alguien que puede tener sombras sobre ello. María Josefa, quiero regresar sobre lo que me parece que es vital, porque, insisto yo, hoy se puede ir Godoy, pero si la estructura corrupta queda, un poco nada cambia. Al final del día no cambia. Entonces, ¿quiénes sí pueden, oye, convoquémonos, autoconvoquémonos, y de forma técnica, apolítica, apartidista realmente sería el tema, no apolítico, lo político va. ¿Cómo iniciamos una mejora sin que termine siendo una toma o metida de mano en la justicia o un secuestro de ella? Y ahí hay que rescatar dos cosas. Uno, un grupo de gente, hombres, mujeres de diferentes regiones del país, que nos podamos unir para plantear una promesa o un camino al gobierno. Y un constante comunicar a la gente. Por ejemplo, y esto de verdad no lo quiero hacer particular, pero todos sabemos que aquí hay medios de comunicación que trabajan para el gobierno. Yo no voy a entrar si eso es bueno, si eso es malo. Hay gente porque bueno, yo tengo la percepción, no sé si es cierto, pero yo tengo la percepción que a Gisela Bayona la sacaron de TC, porque TC es un medio de comunicación público y no gusta la crítica al gobierno. Es mi percepción, puede ser que esté equivocada, ojalá que esté equivocada. Pero esas percepciones se multiplican cuando ustedes escuchan algunas radios que solo hablan a favor, no hay una crítica técnica, no hay un planteamiento de solución. Entonces, siempre mantener la voz, alzar la voz y mantenerla, poner en la mente y en los oídos de las personas lo que está pasando desde un punto de vista constitucional, moral, ético. Y segundo, cuando encontremos a ese grupo que sea capaz de sostener esa voz, protegerlo. Si me da pereza a mí participar porque estoy ocupada trabajando, bueno, por lo menos lo defiendo, por lo menos permito que exista. Lo que no le pasó al representante de la Comisión de Veeduría, que Fantoni humilló, ¿no? Okay. En el Consejo de Participación Ciudadana, en esa veeduría, este hombre sale a decir, oye, aquí hay unos errores unas terribles. Inconsistencias tremendas, desde la misma selección, y vayamos, porque su artículo también se refiere a eso, sobre mientras estamos viviendo todo esto, y el día de ayer en la Asamblea Nacional, que también lo tendríamos que analizar, la posición, bueno, no voy a enredar la cosa, vamos al tema del fiscal. Ya estamos, por lo menos con alertas sobre quién preside y quién dirige esta veeduría, esta comisión de selección. Sí, la peor calificada. Y no pasa nada. No pasa nada. Está en 17, que pasó a 37 y no pasó nada. Y el señor, que no recuerdo el nombre ahora, fotógrafo. Tiene dos procesos. Pues ese es el tercero, pero el segundo es un fotógrafo, el vicepresidente. Es un fotógrafo. Relacionado a la señora Diana Tamain. Claro. Sí. Es un hombre de confianza de Diana Tamain, un fotógrafo. ¿Y qué vas a ver el foto? Es como que a mí me manden a tomar pues la foto de los viajes del presidente. Pues yo no sé tomar fotos, pues no, o que califique qué tan chévere es X foto o no, artísticamente hablando. María Josefa, pero si Godoy sale, ¿cambia algo de fondo
Claro que sí, por supuesto. La voz de la ciudadanía ha sido reconocida, la voz autorizada, la voz visible, la voz que tiene un... Oiga, yo ni siquiera sé si el señor es simpático o antipático. No, es que no importa. No es la persona, son los hechos. Debe ser hasta simpático, debe saber chistes, debe ser una persona amable con su familia, con sus amigos, pero el señor ha sido, hizo estudio jurídico, abogado de narcos, por lo tanto, señor, no puede estar ahí. Y no puede ser amigo o protegido de un gobierno que alza el cartel diciendo, yo, como nunca antes en la historia del Ecuador, he sido el que lidero la guerra contra el narco. Hay algo que no está funcionando. Ayer escuchaba a uno de los vocales, al doctor Favara, del cual entiendo, una persona, no sé, no lo conozco, no tengo idea. Pero decía, no, es que esto es un tema en que no nos vamos a pronunciar, nosotros seguimos trabajando y todo lo demás. El resto de vocales también se pronuncia muy escuetamente y luego el escándalo de Carlos Serrano una semana después me parece que salieron disque a solidarizarse. Sí, hubo comunicado. Pero después de una semana, pues no. Sí, se tomaron su tiempito para escribirlo. A lo que voy es, los vocales también pueden hacer una presión administrativa porque lo faculta la norma a decirle, oye, ¿sabes qué? Así como lo pediste al principio, vuelve a pedir licencia. Porque tú sales de la asamblea después del drama de estar agachando la cabeza y no ver a nadie, desprecio, a salir a dirigir sesiones del Consejo de la Judicatura. Favara contestó un tuit que yo puse. Entonces me dijo que cómo era posible que yo estaba pidiendo que falten, porque yo exigía o decía cómo es posible que los vocales le hagan quórum. Pero la ética va más allá de la legalidad. Yo puedo ir y cumplir la ley, por supuesto. Aquí estoy presente para hacer quórum. Pero, señores, quiero decirle a toda la ciudadanía que yo no estoy de acuerdo con que usted sea presidente. Alzar la voz. Alzar la voz. Decirle, yo no estoy de acuerdo con que usted, con toda esta ola de críticas, inicie un proceso de selección de jueces. Entonces yo voy a votar en contra por estos argumentos. Usted no puede estar cambiando notarios a diestra y siniestra como estaba ocurriendo mientras todo esto hablemos de fortaleza de defender la ética, eso es. Hablemos de escenarios. Y hay mucho temor también de otros funcionarios. Me contaron muchas cosas, que cómo, digamos, convencen a ciertos funcionarios de terror. Y hay otros que quieren la presidencia. ¿Ah? Y hay otros que quieren la presidencia también. Están esperando que caiga Godoy para ver cómo vean la presidencia. Es que todo esto es un juego político. No es nuevo que la política quiera ser mamá o papá de la justicia. No es nuevo, lo hemos vivido siempre. Pero ¿cómo hacemos realmente un cambio? Le preguntaba hace un momento y hablemos de los escenarios. Digamos que Godoy se va, ya usted ha dicho si va a haber una mejora sustancial y si nos activamos podemos mejorarlo. ¿Qué pasa si no? El gobierno estará condenado nacional e internacionalmente como nunca antes ningún otro gobierno. Ha sido marcado. Yo creo... Porque esto es objetivo, fíjese. Esto no es objetivo, esto es objetivo, esto no es opinión. No decimos si nos gusta ADN o no. Bueno, no importa. No importa. Tenemos en el mundo un presidente del Consejo de la Judicatura, abogado de narcos. Y el gobierno, entonces, lucha contra el narco. Esa contradicción va a marcar con profunda preocupación al continente y a las alianzas que tenemos en pro de la seguridad, Estados Unidos y la Unión Europea. Ya Argentina se ha manifestado diciendo que es muy preocupante lo que está pasando. Yo le pregunto, María Josefa, ¿usted cree que todos los asambleístas de ADN van a... Porque yo ya estoy viendo la división clarita entre bloques de asambleístas. Yo creo que ADN no van a salvar a Godoy, pero van a quedar desnudados todos los asambleístas que hasta el final quieren salvar a Godoy. Puede leerse de muchas maneras. Tengo la impresión de que no quieren a Alexandra Villasiges, ¿no? La alterna. De hecho. Tengo la impresión que no la quieren, que son impresiones personales, seguramente porque no la van a poder manejar. Ella es una mujer. Porque responde a alguien más. O porque quién sabe responde a alguien más. Uno no la creo. Alexandra sí, Alexandra se ha manejado siempre con bajo perfil, muy técnica, muy en derecho. No la veo rindiéndose ante nadie y tal vez por eso percibo que no la quieran. Luego, entonces están haciendo tiempo, así como pudieron ganarse el feriado de Navidad y fin de año, yo esta mañana pensé que quieren atrapar el feriado de Carnaval para que Godoy siga haciendo de las suyas. Mientras buscan la fórmula de salir de Alexandra
y de poner a alguien que no tenga pues tanta evidencia como la tiene Godoy de sus actividades profesionales incoherentes al cargo que ocupa ahora, pero que pues puedan manejar. Bueno, lo que sí dijo el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, que lo que más tenían era tiempo y que Ferdinand se iba a tomar. Es correísta, pues, ¿no? También. Fue claro, ¿no? Fue correcto. Pero es que no hay nuevos. ¿Fue? Pocos son los nuevos en la asamblea. Es un reencauchaje ayer, total. Entonces podemos decir que este gobierno es correísta en su estructura. Sí. Si lo ve por cantidad de personajes, sí, y por el peso que tiene encima. María Josefa, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. RTP